El accidente aéreo ocurrido este domingo en Etiopía dejó un saldo de 157 muertos. De esa cifra, se estima que unas 12 personas viajaban a Nairobi, capital de Kenia, para asistir a una reunión ambiental de la ONU. El organismo internacional confirmó la presencia de miembros de personal en el avión Boeing 737-800 MAX y expresó su tristeza por lo ocurrido. El secretario general, Antonio Guterres, declaró estar profundamente entristecido en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que envió condolencias a las familias y seres queridos de todas las víctimas, incluyendo nuestro propio personal de la ONU, fallecidos en la tragedia. Fuentes de la ONU indicaron a la agencia EFE que la organización internacional trabaja para concretar el número de sus trabajadores que han fallecido en el vuelo y conocer sus detalles. De momento, los líderes del Programa Mundial de Alimentos, PMA, y de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, han indicado que algunas de las víctimas estaban empleadas en esas agencias. El director ejecutivo del PMA, David Beasley, afirmó en la red social que había personal de ese organismo en el vuelo y ofreció hacer todo lo humanamente posible para ayudar a las familias en estos dolorosos momentos. Por su parte, el director general de la FAO, José Graciano da Silva, indicó en su cuenta que hay también un empleado de esta agencia entre los fallecidos. Estamos trabajando en contactar con miembros de su familia y asistirles, agregó. La Comisión Económica de la ONU para África, con sede en Addis Abeba, transmitió sus condolencias a las víctimas del accidente y al gobierno etíope y extendió la mano para apoyar a las familias de los funcionarios internacionales. Su secretaria ejecutiva, Vera Songwe, afirmó que la familia de la ONU está de luto por la pérdida de sus colegas y amigos, muchos de los cuales perdieron su vida en cumplimiento de sus deberes profesionales hoy. La presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, se sumó al mensaje de tristeza y ayuda a las víctimas del suceso y recordó que la ruta que cubría el vuelo es popular para muchos de los que luchan por el bien en África. La primera víctima británica identificada en el vuelo ET-302 de Addis Abeba a Nairobi, había 32 kenianos, 18 canadienses, 9 etíopes, 8 italianos, 8 chinos, 8 estadounidenses, 7 británicos, 7 franceses, 6 egipcios, 5 holandeses, 4 indios, 4 eslovacos, 3 austriacos, 3 suecos, 3 rusos, 2 marroquíes, 2 españoles, 2 polacos y 2 israelíes. Horas después del siniestro, fue identificada la primera víctima inglesa. Se trata de Juana Toole, una funcionaria de la ONU de 36 años. La joven activista por el bienestar de los animales era uno de los 12 pasajeros que viajaban a Nairobi para asistir a una reunión ambiental de la ONU. Su padre Adrián la recordó como una persona muy amorosa, cuyo trabajo con la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación no era un trabajo, sino una vocación, según consigna Daily Mail.
Asimismo, reconoció que no quería que viajara al país africano. Personalmente, nunca quise que estuviera en uno de esos aviones. La aerolínea Ethiopian Airlines confirmó que los 149 pasajeros y 8 miembros de tripulación perdieron la vida. Entre las víctimas hay 33 nacionalidades. Más sobre este tema, confirmaron la muerte de 157 personas a bordo del avión que se estrelló en África. 2 accidentes muy similares en menos de 6 meses para el nuevo Boeing 737-800 MAX. Las primeras fotos de la tragedia aérea en Etiopía.